Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Zaqueo, conviértete, baja del árbol, da la mitad de tus bienes a los pobres y restituye 4 veces más a quienes has defraudado. Luego me quedaré en tu casa. No, queridos hermanos y hermanas, esa no fue la frase ni la lógica de Jesús en el Evangelio, sino todo lo contrario. Porque Jesús se fijó y se quedó en casa de Zaqueo, es que éste se convirtió, dio sus bienes a los pobres y restituyó a quienes había defraudado. De eso trata el pasaje evangélico de hoy, de mostrarnos cómo es el Dios que Jesús nos revela, el cual muchas veces es muy distinto a cómo los hombres lo imaginamos. Jericó era una ciudad importante, antiquísima, fértil, con mucho comercio. El movimiento de dinero que allí se producía era muy grande. Zaqueo era precisamente el jefe de los cobradores de impuestos de esa ciudad. Era un hombre rico, que a la vista del pueblo judío era un pecador, un ladrón, que por optar a ese trabajo imperial incluso había traicionado su fe. Zaqueo, por su pecado, vivía la soledad de la tristeza y el descarte religioso por parte de su pueblo. Ese hombre quería saber quién era Jesús. Desconcertado por un lado, escuchaba de lo exigente que era con los ricos, y por otro, le llegaban comentarios de su misericordia para con los pecadores. Él, movido por ese vacío interior que la riqueza no puede llenar, y por el dolor de saberse pecador y excluido, quiere saber quién es Jesús. ¿Qué hace? Como la multitud, quizás molesta con él porque les robaba, y a causa de su baja estatura, sube a un sicomoro para ver pasar al maestro, porque no lo lograba hacer
a causa de esta multitud y su baja estatura. Hermanos y hermanas, para ver quién es Jesús, es necesario alejarse de la multitud, tomar distancia del ruido del mundo, de las redes sociales, de los llamados influencers, de los youtubers y de tantas otras voces que nos ofrecen una falsa felicidad. Ni en el dinero, ni en la eterna juventud, ni en el físico perfecto, ni en el éxito laboral está la felicidad que buscaba Zaqueo, ni tampoco la plenitud de vida que todos anhelamos. Zaqueo, subiendo a un árbol, nos dice que vale la pena tomar distancia de tanto ruido mundano para buscar y ver al Señor, fuente de la verdadera vida. Por otro lado, esa multitud que impedía a un pecador ver a Jesús es también una llamada de atención a todos nosotros. Entre ellos iban seguidores del Señor. Debemos tener mucho cuidado de ser una iglesia que facilite el encuentro con Jesús y no un muro que lo impida. Que por criterios personales, dolores o ideologías impida siquiera el poder verlo. Con dolor a veces escuchamos comentarios, inclusive a veces predicaciones, leemos escritos con tonos tan duros, condenando y exigiendo conversiones. Pienso que lo único que esto hace es crear muros en vez de plantar árboles para que otros se suban, vean al Señor y luego se conviertan. ¿Cómo fue el Dios que Zaqueo encontró en Jesucristo? Nos dijo el texto: Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos. Las ciencias de las religiones nos enseñan que todas estas son la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo, en cambio, es muy distinto. Es la búsqueda del hombre por parte de Dios. Eso fue lo primero que experimentó Zaqueo. Un Dios que lo buscaba, un Dios que se interesaba por él, un Dios que aún conociendo su pecado, no ponía allí su mirada, sino en lo bueno de su persona. Zaqueo encontró un Dios buscando la belleza de la humanidad. ¿Cómo fue el Dios que Zaqueo encontró en Jesucristo? Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos. El Dios que encontró Zaqueo en Jesús no está en las alturas, tampoco está al mismo nivel, sino que se pone por debajo y levanta los ojos para mirarnos. En Jesús se nos muestra un Dios al servicio de los hombres y no un Dios que busca que lo sirvan. Él mismo nos enseñó que ha venido a servir y no a ser servido. Agregó Jesús: Zaqueo, date prisa y baja. El Dios que descubrió Zaqueo en Jesús es aquel que nos enseña que hay que bajar y no subir para encontrarle. ¿Cómo fue el Dios que Zaqueo encontró en Jesucristo? Agregó el texto: Zaqueo, es necesario que hoy me quede en tu casa. El Dios que encontró Zaqueo necesita hospedarse en su casa.
Es un Dios que anhela hacer morada en nuestra vida. Es un Dios que desea subir a nuestra barca, más allá del orden o el desorden de esta, para con nosotros navegar los mares de la vida, impulsados por la fuerza del amor. Ningún judío de aquel tiempo habría entrado a casa de Zaqueo. Jesús, aún sabiendo que lo criticaban, entra, porque es un Dios que necesita hospedarse con el pecador, con el descartado, para desde allí, desde la intimidad del corazón y desde las heridas de la vida, suscitar una verdadera conversión. Hermanos y hermanas, el Dios que encontró Zaqueo quiebra todos los esquemas, sí, porque es el Hijo del Hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén.